video del día de hoy vamos a trabajar con PHP MySQL, pero vamos a salir un poquito de lo tradicional. Vamos a trabajar los accesos a base de datos, pero manejándolo como objetos. ¿Sí? Vamos a generar una clase de conexión que vamos a heredar a las acciones. Las acciones van a ser insertar, consultar, eliminar y actualizar, ¿vale? Lo que es un CRUD completamente. Vamos a hacer pruebas de funcionamiento y después vamos a hacer una interfaz en el cual podamos visualizar todo ese contenido ya de una forma más práctica, que podamos visualizar con las acciones y que nos manden a cada pantalla y a cada archivo de PHP. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este tipo de programación? La ventaja es que cuando nosotros trabajamos PHP con acceso a base de datos, todo el código lo ponemos en la misma página, y si voy a hacer una insertar, abro la conexión, verifico los errores de conexión, hago la acción y después lo cierro. Si hago una de actualizar, hago lo mismo. Todo el proceso de conexión, todo el proceso de verificación, y hago la acción que es actualizar y luego lo cierro. Y así lo hago con cada uno de ellos. Bueno, ahora lo que pretendemos hacer es que mediante un objeto únicamente mando a llamar los métodos que voy a utilizar y ya no es tan necesario andar repitiendo código. Eso me puede ayudar a eficientar un poquito más el proceso de el uso de este tipo de métodos que casi no se utilizan comúnmente cuando desarrollamos páginas web, pero hay quienes sí lo utilizan, y lo utilizan de una forma bastante práctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a generar nuestro primer archivo. Va a ser un archivo llamado conexión. Aquí vamos a ver esto, conexión.php. Todos los archivos que yo vaya a generar los voy a poner con la letra mayúscula, conexión.php con la C mayúscula. Genero una clase que le voy a dar el mismo nombre, conexión, ¿vale? Ok, perdón, antes de esto, si es un archivo PHP, obviamente sabemos que tenemos que poner las etiquetas de PHP. Aperturo, y para eficientar esto, que no tengamos errores de apertura y cierre, sí recomiendo siempre utilizar la apertura, menor símbolo o interrogación PHP, y luego interrogación mayor que. Siempre, ¿para qué? Para que evitemos el que en dónde lo cierro o cuál me faltó, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos esta serie de elementos que nos irán sirviendo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues generamos la clase llamada conexión, ¿vale? De igual forma, si se dan cuenta, aperturo con la llave y en automático se cierra. Abro el espacio para poder generar aquí mi código. Aquí va a ir mi código. ¿Qué necesito primero? Voy a poner variables privadas porque no quiero que nadie tenga acceso a ellas, y entonces voy a poner una serie de variables que me van a ayudar para poder hacer mi conexión. ¿Cuáles son esas variables? Pues la de host, la de user, la de la base de datos, la del password, ¿vale? Entonces en este caso vamos a poner aquí host y vamos a decir que va a tener ahorita le ponemos los datos. Vamos a poner private el nombre de la base de datos que vamos a utilizar, ¿vale? db, ok, igual a, y vamos a poner private, y vamos a poner usr, que será el user. Vamos a poner, ahí ya me equivoqué, no le puse private, le puse otro duplicate, que no es duplicate. Ok, vamos a corregirlo. Private, y vamos a poner private pwd, que sería nuestro password, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos pwd. Ahora sí, en host ya sabemos todos que es un local host. Eso va a ser para poder accesar
a mi servidor local. Si ustedes tienen un servidor ya con un dominio, no importa, localhost, y va a funcionar porque están haciendo toda la función dentro de el mismo servidor. Si quieren apuntar a otro servidor que va a tener los accesos a base de datos, bueno, tendrían que poner el host del servidor que les maneja las bases de datos. Necesitamos una base de datos, entonces vamos a decirle MySQL -u root -p. Vamos a accesar, créate database, ¿cómo le ponemos? PHP compo, ¿no? Esa va a ser nuestra base de datos. Ya está ahí. Vamos a crear de una vez, ya que estamos aquí, use PHP con po. Vamos a decirle créate table, le vamos a llamar datos y va a tener un ID entero, no nulo, auto increment, que sea llave primaria, primary key. Necesitamos un nombre, ahí vamos a colocar el nombre completo con apellidos, es nomás para fines de ejemplo. Lo conveniente sería separarlo, apellido paterno, materno, nombres, para hacer búsquedas, etcétera. Pero bueno, ya cada quien lo aplicará en su características que lo desee. Este es únicamente explicativo de cómo vamos a implementar esta práctica. Entonces vamos a ponerle 100. Tenemos una edad, vamos a decirle que es una edad entera y un correo. Este correo es igual un varchar de 100. Y entonces aquí me falta una llave, un paréntesis mejor dicho. Vamos a ver y se creó. Entonces yo le doy select asterisco from datos, está vacío. Entonces ya teniendo la base de datos, obviamente aquí sería PHP con POM. El usuario, ahorita vamos a utilizar algo llamado root y obviamente root como password. No es recomendable que esto lo implementen de esta forma. Si ustedes han trabajado ya servidores web, no les da root, les dan otros usuarios con otras características. Yo recomiendo siempre generar un nuevo usuario, darle permisos a ese nuevo usuario que accese a esa base de datos con todos los privilegios, pero únicamente a esa base de datos, y ya ponerlo ahí para que accese únicamente ahí. No necesariamente necesita ser el usuario, el superusuario que accese a estas archivos, ¿no? A estas bases de datos. Private. Ok, hasta ahí vamos bien. Y entonces vamos a necesitar una llave, mejor dicho, una variable private. Le vamos a llamar conexión, pero esta conexión es con minúsculas. Recordemos, si hay diferencias entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, como si hay diferencia, no importa que yo lo coloque a mi clase conexión y a mi variable conexión. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, si no queremos ponerle conexión, le podemos decir que es conecta. ¿Por qué? Porque esa es la que va a conectar a mi a todo mi sistema de base de datos de MySQL. ¿Vale? Entonces, hasta ahí tenemos únicamente variables. ¿Cómo lo voy a hacer que esto funcione? Bueno, pues a esta clase le voy a decir que tenga una función del constructor. Toda clase tiene un constructor. Bueno, es opcional si tiene o no tiene constructor. Entonces, public function, y vamos a decirle que necesitamos un constructor. Construct. Si lleva parámetros tendríamos que colocarlos, si no únicamente lo dejamos así. Vamos a darle una cadena de conexión
Y ahorita vamos a ver, esta cadena de conexión va a tener lo que es todo el acceso a la conexión de tipo PDO. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Necesitamos un MySQL host. Y este host lo vamos a concatenar. ¿Vale? Como tengo ya la variable definida en host, entonces yo le digo que tenga ese host. Aquí nos faltó el igual, si no nos va a marcar error. Entonces yo aquí le pongo this y le pongo, ok, debo de poner esto, decirle this y ya accesar a la variable porque estamos trabajando objetos. Entonces ya le digo que utilice la variable privada host. Ya está. Entonces si yo no coloco de esta forma, me podría marcar un error porque no podría tener el alcance, o si hubiese otra variable del mismo nombre marcaría el error. ¿Por qué? Porque será un elemento ambiguo. Necesitamos el host, necesitamos también el nombre de la base de datos. Voy a poner punto y coma, pero bueno, aquí adentro punto y coma porque va a ser toda una línea, decirle MySQL host igual a localhost punto y coma, y luego le digo la base de datos es, ok, me llevé un paréntesis de más, y entonces aquí le pongo que es la base es esta, ¿no? Aquí le decimos this, y ahora sí db punto, porque voy a seguir concatenando, ahora ya puse el localhost, ya puse la base de datos. El juego de caracteres que va a manejar o va a utilizar esta conexión, entonces yo le digo que es un charset igual a UTF-8, ¿vale? UTF-8, que es el juego de caracteres que nosotros utilizamos. Ya que tenemos esa cadena de conexión, vamos a decirle lo siguiente, vamos a poner un try catch para que cache los errores, y si hubiese un error no los informe, si no simplemente no estaríamos haciendo la función del cachado de errores. Entonces le digo this, conecta, que es la variable que puse al inicio, y esta conecta es un new PDO. ¿Vale? En este proceso que ya voy a invocar el conector o el elemento PDO, va a llevar tres parámetros. 1, la cadena de conexión. 2, el usuario. 3, la contraseña. Con eso vamos a poder hacer la conexión. Entonces ahorita sí ya coloco cadena de conexión. Ahora la pregunta es, ¿por qué no le estoy poniendo this a cadena de conexión y al host y a la DB si se lo coloco? Bueno, por el simple hecho de que esta variable es local, no es de global de la clase, entonces va a poder acceder a ella sin ningún problema. Pero por ejemplo, si yo le quiero decir que accese al usuario, entonces sí debo de decirle que me coloque el acceso al usuario. This USR, ¿vale? Y después le voy a decir this acceso a PWD, que es el password. Entonces ahí ya ingresó a la conexión y va a tratar de establecer ya con la cadena que yo le estoy mandando del localhost y de la base de datos, va a tratar de hacer una conexión. Pero al momento de hacer la conexión él va a decir, ok, necesitamos un usuario y un password. Validando esos tres parámetros, ya él va a ser capaz de decirme, ¿hay conexión o no hay conexión? Y ahorita vamos a ver si existe la conexión o si no existe la conexión. Entonces ahora, para que esto funcione también, necesito decirle que conecta tiene unos atributos, que son estos set attribute.
tengo el PDO atributo error modo de error y el PDO modo de error de excepción. Esto me va a permitir controlar los errores y las excepciones. Si no, simplemente no podría yo tener un acceso correcto a estos errores. Aquí yo le estoy diciendo, ok, vamos a activar los modos de error y el modo de excepción. Si no, no voy a poder controlar ni el error ni la excepción. Entonces, para que también esto funcione, obviamente, aquí el tree necesita su respectivo catch, ¿vale? Y aquí es donde yo le especifico la forma de trabajar de estos errores. Entonces aquí le pongo, como todo, como ustedes lo han manejado en Java, lo han manejado en algunos otros lenguajes que utilizan un tree catch, tenemos una excepción. Exception. Ponemos nuestra exception. Obviamente tenemos que marcar cómo va a manejar esta excepción. Entonces, si hay un error de conexión, le voy a decir que la conexión conecta va a ser ahora igual a un mensaje de error, ¿vale? Recordemos, PHP es tan flexible que yo puedo decirle a las variables que muten y cambien su forma. Entonces, si la estaba utilizando como una cadena, como un elemento, como una variable para hacer una conexión a una base de datos, y si tuve un error, entonces ahora le digo, ya no vas a tener todos esos parámetros o esas propiedades, sino ahora vas a tener un mensaje de error para que le indiques al usuario si hubo o no hubo un error. Y entonces ahí ya está este error, ¿no? Pero también quizás yo les mande un mensaje y le digo error, y ahí ya podemos especificar qué tipo de error estamos trabajando o se está generando. Ok, vamos a decirle que es y es un get message. Esto me va a permitir tener o controlar el error, ¿vale? Entonces ahí ya yo tengo todo este proceso para poder decir que ya tenemos la conexión. ¿Cómo puedo verificar que esto esté funcionando? Pues sí lo puedo hacer sin problemas, pero recordemos, aquí está la clase, se llama clase conexión. Entonces yo aquí le digo, voy a poner una variable aquí directa, no va a ir ahí, pero ahorita necesito verificar esto. Entonces al decirle eso, si hay un error en la conexión me lo va a mostrar, si no simplemente me va a dejar una pantalla en blanco sin ningún problema. Entonces para eso ya tengo esto, localhost, y le digo PHP po. Ok, este era otro ejemplo. Entonces vamos a ponerle, vamos a ver cómo lo llamé. Ok, creo que lo había llamado, vamos a salirnos de aquí. Aquí tengo mis parámetros. Entonces debe ser MySQL PHP POM. Se llama MySQL PHP POM. Entonces aquí pongo la ruta, MySQL PHP POM. Me va a abrir, aquí tengo la conexión. Entonces vamos a ver si esta conexión está correcta. Vean, ahí no aparece nada, pero el que no aparezca nada no quiere decir que tiene un error, está correcto. Si tuviese un error, obviamente ya, ahí está funcionando ya la parte del tree catch. No hubo un error, no le digo que me muestre nada, quizás le digo conexión exitosa. Veamos aquí. Entonces
después de esta línea, vamos a decirle, voy a encontrar esto rápidamente. Aquí quizás le digo hecho, punto y coma, digo conexión exitosa. Entonces esto, si lo recargo, me dice conexión exitosa. Pero podemos decir, pues está dentro del código y se va a ejecutar. Bueno, ¿qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, esta PHP PO, le pongo 1, lo guardo y lo vuelvo a recargar? Vean, ahí ya me está diciendo que hubo un error, ya no me está diciendo conexión exitosa, me está diciendo ahora que desconoce la base de datos llamada PHP PO 1. ¿Por qué? Porque no existe esta base de datos. ¿Qué pasa si yo le cambio el nombre de usuario? Vamos a ver qué nos manda. Me dice que el acceso es ligado para el usuario root 1 @localhost asignando password. Yes. Me dice que hay un error en el usuario. ¿Qué pasa con el password? Me voy a mandar lo mismo, que va a haber un error en el usuario. ¿Vale? Ahí ya no hace la diferencia entre si el error es el usuario o si el error es el password. Simplemente va a ejecutar el mismo error. Me va a decir que no se puede accesar y que el usuario está denegado. Entonces ahí sí tendremos que verificar. Aquí sí hay que verificar bien usuario password, porque no nos dice o no nos informa si es el usuario o si es el password el que está erróneo. Entonces sí hay que tener cuidado con esa parte. Ahora, hasta aquí todo está bien, pero este código se supone que yo lo tengo que heredar, y si lo heredo tengo que heredar esta opción de conecta porque está correcta, y necesito decirle que alguien va a tener que hacerse cargo de esto. Entonces, ¿eso cómo lo puedo remediar? Porque aquí es como ponerlo público y ya lo puedo accesar, pero no se trata de ponerlo público, se trata de que no se accese de una forma tan directa a esta serie de opciones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente les digo que genere un método en el cual sea público, que me regrese ese elemento para que yo lo pueda utilizar. Entonces aquí abajo, antes de la clase, vean, esta es la clase de la constructora. Entonces aquí yo le digo public function, ok, y le digo abrir conexión. Esto me va a permitir regresar nada más la variable que yo necesito. Entonces le digo return this conecta, ¿vale? Que es la variable que hizo la conexión, en que todo está bien. Vamos a eliminar esto porque esto no lo vamos a utilizar. Ahí está. Entonces ya tengo los elementos. Esto tampoco lo voy a utilizar, entonces lo podemos eliminar sin ningún problema. Y ahí nos quedó nuestra primera clase, que es la clase conexión. De aquí heredó todo a las acciones. El método o mejor dicho, el archivo acciones van a tener todos los métodos para poder insertar, para poder borrar, para poder consultar y para poder actualizar. ¿Vale? Vamos a ir haciendo ese proceso y vamos a ver la importancia de utilizar un require once. ¿Vale? Vamos a ver para qué sirve ese archivo y cómo lo podemos sustituir para no andar escribiendo una infinidad de archivos que intentamos incluir, porque al final nosotros necesitamos incluir una serie de archivos para poder lograr esas acciones. Entonces, si yo voy a generar acciones, vamos a poner aquí nuestro archivito acciones.php. Ahí está, acciones PHP. Y este acciones PHP, de igual forma, vamos a empezar con las etiquetas de PHP. Y esas etiquetas son menor, interrogación PHP, y vamos a interrogación mayor.
y ahí ya queda nuestro código que vamos a andar incluyendo entre estas etiquetas. Entonces aquí yo le pongo class y obvio acciones, si lo puse con mayúsculas la dejo con mayúsculas. Después les voy a explicar esa parte de por qué debemos dejarlo. Le puedo poner, por ejemplo, acciones y le puedo poner métodos a la clase, no importa. Pero sí es importante los nombres porque vamos a valernos de ellos para poder incluir ciertas características. Ok, y entonces, ¿qué necesitamos para estas acciones? En primera instancia necesito extends, que es lo de la herencia, conexión. Ok, aquí está mal. Ahí ya le estoy diciendo que herede de conexión, ¿vale? Recordemos, conexión está de este lado. Y entonces acciones hereda de conexión. ¿Y qué va a heredar de conexión? Pues toda la forma en que se conecta. Entonces necesitamos algunas variables. Private. Ahora sí, aquí vamos a decirle conexión con minúsculas, ¿vale? Punto y coma. Necesito generar un método constructor nuevamente. Entonces le decimos public, porque recordemos que todos los constructores van de tipo público. Función, y le ponemos es con minúsculas constructor. Paréntesis, apertura y cierre. Tenemos nuestra llave, que es la que nos va a servir. Y ahora necesitamos decirle únicamente en esta parte, decirle, ok, entonces yo tengo una conexión que se llama conexión, que es igual a un new conexión. Vean, ahí ya está, ¿vale? Ya le estoy diciendo que existe una conexión. Si yo ejecuto esto, técnicamente ya le estoy pasando la conexión, pero no se ha aperturado, ¿vale? Y si recordamos, necesitamos abrir la conexión. Entonces simplemente le digo aquí, this conexión va a ser igual a el mismo elemento this conexión, porque ya lo aperturé acá arriba, ¿vale? Nomás voy a sustituir los contenidos. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo la conexión, o sea, ya tengo todo lo que está acá, pero yo no puedo accesar a esta variable a menos que sea por este método para que me la regrese. Entonces le voy a decir que conexión tiene un método que se llama abrir conexión, y ese abrir conexión es el que voy a invocar. Entonces ya que tengo aquí, le digo abrir conexión. Si tienen dudas de cómo lo escribieron, yo les sugiero que se vayan a conexión, a esta parte, lo copien y se la traigan a esta parte, para que no tengan dudas de cómo lo escribieron y sobre todo que esté bien escrito, porque si no está bien escrito podemos tener un error, ¿vale? Entonces esto, si lo pruebo técnicamente, no funciona, y ahorita vamos a ver por qué, ¿vale? Hasta ahí vamos a probar esto fuera, porque si no nos manda un error. Entonces aquí le digo prueba, que es igual a new acciones, punto y coma. Entonces al probar esto tendría que irse al constructor, el constructor abrir la conexión y abrir la conexión, y no debería de haber problemas. Me va a decir, el error me va a decir que no puede encontrar esto. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. Entonces vamos a ver, vamos a borrar esto, directo aquí, le digo acciones, y vean, la página no funciona, no me dice cuál es el error, pero el error es que no encuentra conexión,
Entonces yo tendría que decirle requiere once y aquí le pongo conexión.php. Como está en el mismo nivel, no tengo que darle una ruta, no le tengo que dar nada. Ahí está, conexión PHP. Vamos a ver si ya la quiere aperturar. Ahí está, ¿vale? Ok, no, esto es un error, creo que no lo corregí. Vamos a ver si no corregí el error de root. Ok, sí lo corregí, pero no lo guardé. Dejen probar este archivo primero. Ya está, y entonces vamos a abrir acciones PHP. Me dice que no puede procesar la solicitud en este momento. Error 500. Vamos a analizar un poquito el código de por qué nos estaba marcando un error. Ok. Conexión PHP. Requiere once. Vean. Tenía yo un error. ¿Y cuál era ese error? Pues que no le puse un punto y coma a la parte de el requiere once. Siempre hay que tener cuidado con esos puntos y comas, si no nos van a causar algunos dolores de cabeza. Vamos a ver si ya se corrige y vean, ya no hay error, ya no hay nada, porque se solucionó. Entonces, yo tendría que poner un requiere once porque estoy heredando conexión. A todos los demás archivos, técnicamente, le tengo que decir, aquí va a requerir acciones, no tengo por qué declararlos. Aquí conexión, que si lo declaro. Y por ejemplo, si yo hago un archivo de insertar PHP, le voy a tener que decir requiere once y le voy a decir que requiere one de acciones. Y entonces se va a tener que ir acciones y acciones va a tener que seguir su proceso. Pero para evitar eso, lo que podemos hacer sería generar un autoload. Ese autoload técnicamente me tendría que cargar las clases por default, pero sí es importante decirle cómo vamos a manejar el autoload, ¿vale? De entrada, el autoload se va a llamar de igual forma autoload.php, pero va a ser en minúsculas, porque si yo lo pongo en mayúsculas no lo va a reconocer. Entonces vamos a llamarlo autoload.php. Vamos a generar un nuevo archivo, autoload.php. Hay que tener cuidado bien cuando lo escribamos. Creo que vamos a ver, ahí ya se ve un poquito mejor la letra de autoload. Y es importante, como les comenté, este sería el único archivo que iría en minúsculas. Entonces, nuevamente, primera instancia, mis etiquetados de PHP. Ok, y lo cerramos. Aquí, ¿qué voy a escribir aquí? Le voy a poner función autoload y como parámetro, sin llaves, obviamente, es la clase. En automático, él va a leer las clases incluidas en nuestros programas, pues va a tomar como parámetro para armar los archivos. Requiere once. Y entonces aquí es donde yo cargo los archivos. En primera instancia yo le paso como parámetro la variable class. Y después le mando .php. De esta forma, él va a leer automáticamente las clases y las va a concatenar y va a generar el requiere once. Y por ejemplo, yo tengo ahí en acciones yo tengo la clase conexión, entonces en automático él va a decir, venga, conexión, necesitamos conexión. Y va a generar conexión.php. Por eso les dije, tal cual pongan el nombre de la clase, tal cual pongan el nombre del archivo. Aquí dice acciones con mayúsculas, acciones con mayúsculas. Dice conexión con mayúsculas, conexión con mayúsculas. De esa forma el autoload
va a funcionar y va a leer las clases correctamente. Ahora, esto únicamente las lee, pero no las ejecuta. Nosotros las vamos a ejecutar con SPL. Ok, SPL, autoload y registro. Y vamos a decirle autoload como parámetro. Ok, ahí está. De esta forma ya él va a autorregistrar las clases, va a autollamar el autoload, lo jala, va a leer las clases, se va a la función autoload y va a empezar a generar los archivos que necesitemos. ¿Vale? Esto nos facilita muchas partes en que si en algún momento se me olvida o se me pasa registrar algún archivo que yo necesite que se levante, me marcaría un error y no sabría yo cuál sería ese error. Pero al generar esto, ya no me preocupo por dichos archivos. Aquí no lo coloco porque esta es la primera clase, lo coloco a partir de aquí, entonces ya no le digo require once, ya únicamente sí le digo require once, pero si yo tendría que requerir más de una clase, pues ya no la tengo que generar. ¿Por qué? Porque ya en automático lo va a empezar a cargar solo. Entonces nada más le digo que el require once va a ser hacia autoload.php. Entonces aquí autoload.php. Entonces esto, ok, vamos a ver si me puse un carácter de más, ok. Esto va a funcionar de igual forma. Ok, por ahí tuve un error, dije verifico. Require once autoload y se va esto, autoload se va acá. Yo veo si coloqué correctamente el require once. Okay. PHP function autoload class require once clase punto concateno con PHP y SPL autoload register autoload punto y coma, correcto. Ahí está bien. Creo que vamos a ver auto load php acciones, conexión, está correcto. Esto quizás, ok, ya vi dónde está el error. Vean, no guardé el archivo. Aquí está. Lo vamos a ver, lo vamos a notar cuando aparezca con un punto. Entonces esto no lo guardé, y si no lo guardé no va a funcionar correctamente. Debemos de tener cuidado con esa parte de que guardemos los archivos. Entonces vean, ya cargó, ya funcionó, no hay problema. ¿Por qué? Porque yo le dije que no había guardado los archivos. Obviamente pues no me notifica que no guardo los archivos, y si yo los ejecuto no los autoguarda. Tengo que guardarlos de forma manual, si no, no va a funcionar. Entonces ahora, ya que tenemos esta parte, vamos a decirle que necesitamos una función para insertarlos. ¿Vale? Entonces aquí vamos a ver, vamos a empezar a trabajar con esta parte. Voy a contraer esta estructura, que es la del constructor, y aquí vamos a generar, ok, ya veo que hice, porque ahí está, aquí simplemente hay que tener cuidado cuando demos los espacios. Public función, aquí le voy a decir insertar, ¿vale?
esta va a ser la función para insertar un registro dentro de mi base de datos. Entonces, ahora lo que tengo que decirles es cómo va a trabajar toda esta información. Y tan fácil como ya lo hemos manejado en algunas ocasiones o como ya hemos visto en algunas otras ocasiones, podemos utilizar la instrucción con un prepare y con un query, con un insert, ¿vale? O mejor dicho, con un query y un execute para poder ejecutar la acción. Entonces vamos a decirle que necesito parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Recordemos que nuestra base de datos está, vamos a decirle, ya no estaba en la base de datos. Ok, vamos a ver, aquí está MySQL, vamos a decirle root. La base de datos está acá, vamos a ver cómo se llamaba, PHP POM, use PHP POM, describe datos y de nombre edad correo. Entonces ya teniendo esos elementos, entonces aquí yo le digo que vamos a pasar. No voy a necesitar insertar el ID porque es autoincrementable, pero sí necesito un nombre, ¿vale? Opcional, puedo dejarlo así o le puedo definir que es un string. Recordemos que en PHP podemos o no podemos decirle que trabaje con tipos de datos definidos. Simplemente lo dejo abierto y ya él trabajará. Y de esa forma yo le puedo decir que puede cambiar de tipo de variable sin ningún problema, pero aquí voy a decirle que utilice un string para nombre, que utilice un int para la edad y que utilice un string para ¿qué? Para el correo. String y que sea correo. Esos son los tres elementos que vamos a pasar como parámetros hacia esta función. Puedo generar de una vez la consulta. Eso me va a ayudar mucho porque quizás me dedique a copiar y pegar y ya va a ser más fácil poder llevar el control. Entonces vean, aquí yo le digo insert into datos y le digo cómo van a acceder. Digo, primero es el nombre, es la edad y es el correo. Lo cierro. Values. Y le pongo, vean, aquí voy a utilizar esto. Así lo voy a identificar de esta forma. Nombre, coma, edad, coma, correo. Esos son los parámetros que yo le voy a pasar a esta consulta, ¿vale? Y esta consulta, vean, la voy a generar de esta forma. Le digo consulta es igual a un this conexión. Recordemos que por ahí teníamos la conexión, que es esta. No me acuerdo si le llamé conexión. Ok, sí, conexión. ¿Vale? Entonces voy a acceder ya a esa conexión. Le digo que tengo la conexión. Y le digo que prepare. ¿Qué va a preparar? Va a preparar mi cadena que voy a utilizar. Y le voy a decir que sea prepare. ¿Vale? Y aquí en el prepare ya le pongo todo el SQL. Ok, va adentro. SQL. Ya tengo preparada la cadena que va a ejecutar. Y esa cadena va a ser una inserción de datos que vamos a poder trabajar sin ningún problema. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, le estoy diciendo yo que vamos a utilizar parámetros. Entonces, los parámetros se los voy a pasar de esta forma. Con un bin value, ¿vale?
les voy a decir que empaquete los valores con sus respectivos identificadores, y los identificadores quedamos que era nombre, coma, bueno, así va definidos, nombre, ¿vale? Lo único que tengo que decirles es que repita los mismos elementos. Cuando yo le diga que es la edad, aquí le voy a decir edad, aquí le voy a decir que es el correo, y aquí es el correo. Ahí ya definí cómo voy a pasar o cómo le estoy pasando los datos. Ya tengo los datos para la inserción, ya los empaqueté para que los pueda utilizar, y le digo que la consulta la ejecute. Le digo que la consulta la execute. Vamos a ver, execute, ejecute la consulta. Ahora, esta consulta en algún momento me va a regresar un estado de cuántos se insertan. Puedo decirle, o le puedo preguntar cuántos se insertaron, o si esto tuvo un resultado positivo a la ejecución. Entonces, si yo quiero saber si esto se realizó correctamente, le podría yo decir aquí antes de la consulta, le puedo decir que me obtenga un resultado, y ese resultado va a ser dado en la consulta. Si es un 1, todo estuvo correcto. Si es algo diferente a 1, hubo un error. Entonces yo aquí le digo if el resultado, ¿vale? Y le pongo aquí estado. Inclusive puedo mandar el resultado directo, vean, porque iba a mandarlo como una bandera de verdadero o falso, pero return resultado. Entonces ahí ya o tengo un 1 o tengo algo diferente a 1, y vamos a ver qué se está obteniendo. Entonces yo podría decirle que ya tengo insertar. Entonces podría decirle vamos a probar insertar, y después vemos cómo está funcionando lo demás. Vamos a quitar esto para que no se me olvide a mí que tengo que retirarlo. Y entonces podría yo probar la inserción, ¿vale? ¿Y cómo va a ser la inserción? Pues únicamente mando los datos, le digo que se inserten y se acabó. Entonces vean, voy a utilizar únicamente esta de insertar, que es la que voy a probar ahorita. Por ejemplo, digo insertar .php, nuevamente sus tags de PHP, PHP, cierro, y aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues me tengo que generar el objeto de las acciones, pero pues como no quiero escribir todo, nomás le voy a poner requiere once, y aquí le digo autoload.php para que me reconozca todas las clases que yo pretendo utilizar y me las incluya. Entonces ahora sí, le digo inserta, va a ser igual a new acciones, ¿vale? Y aquí ya le digo que el resultado, si voy a insertar algo necesito un resultado, es igual a lo que me arroje inserta, porque es el objeto, y el método se llama insertar con mayúsculas, no me acordaba. Vamos a esta parte, y recordemos que esto me pide
3 parámetros. Me pide el parámetro del nombre, la edad y el correo. Entonces vamos a decirle que es primero un nombre. Vamos a decirle prueba 1, coma, una edad, vamos a decirle que es 1, y un correo, prueba1@prueba.com. ¿Vale? Al momento de que se ejecute esto, me va a regresar un resultado. Entonces quiero ver qué me arroja como resultado. Entonces, si ejecutamos esto, verificamos que no tengamos algo no guardado. Al ejecutar esto, ya debería de tener el resultado y me debería decir si es un 1 o es algo diferente a 1, ¿vale? Para eso pues vamos a hacer primero la consulta. Ya saben que esto es directo, select asterisco from datos, ahí está. Y entonces vamos a ver acá, borramos acciones, le damos insertar y nos dice que es un 1. Entonces yo ahí podría haber dicho si esto es igual a un 1 o directamente el 1 es algo que nosotros conocemos. Vean, ¿vale? Si lo vuelvo a repetir, se va a volver a cargar el 1. Cuestión que no queremos que eso suceda, porque esto técnicamente debe ser dinámico, no estático. Yo aquí lo estoy haciendo de una forma estática, únicamente para verificar que esto está funcionando. Ahí ya le puse el parámetro 2, entonces vamos a ver. Si yo lo vuelvo a ejecutar, me sigue diciendo 1. Entonces me sigue saliendo que esto es correcto. Y vean, ahí ya está insertado el dato. Yo podría haber hecho acá un if y informarle al usuario con un if resultado, ¿vale? Hecho, se insertó correctamente el registro. En otro caso, error al intentar registrar la información. Entonces ahí ya tenemos nuestros mensajes. Y si yo ejecuto nuevamente esto, déjenme ponerle aquí 3. Aquí le voy a poner 3. Y aquí le voy a poner 3. Entonces esta parte ya debería estar insertando otro registro. Vamos a ver. Y ya me mandaría un mensaje. Se insertó correctamente el registro. Entonces vamos a ver de este lado. Y ya está el registro insertado. Entonces, como vemos, esto está funcionando. Obviamente no va así, porque aquí tendríamos que hacer nuestro formulario donde insertamos nuestros datos, mandarle los datos al objeto y que el objeto haga la inserción de forma correcta. Ahorita lo estamos probando y haremos nuestra interfaz de uso. No la vamos a diseñar así con colores y bien bonita, únicamente que sea funcional, para demostrar que esto funciona. Ahorita únicamente estoy demostrando la funcionalidad del primer método y en este video vamos a dejarle hasta aquí. En el siguiente video vamos a hacer las operaciones restantes, que sería actualizar, eliminar y consultar todos y consultar sobre un ID en específico. Entonces vamos a dejar hasta aquí este video y nos esperen la segunda parte de cómo implementar las acciones mediante una clase y heredando algunos elementos para poderlo trabajar. Entonces, nos vemos en un próximo video.